El mismo día que cumplió 52 años, inició su polémico gobierno de una década en Perú. Era el mejor regalo para Alberto Kenya Fujimori Inomoto, ingeniero agrónomo con posgrado en física y matemáticas. El primero de su curso, el primero de su clase, perfeccionado en Francia y en Milwaukee, que fue decano y llegó a ser rector de la universidad donde estudió. Al mismo al que acusan de haber hecho una fortuna espuria de $600 millones durante su permanencia en el poder, al que lo felicitan por haber pacificado al Perú y derrotado el extremismo, encarcelado al fundador del Sendero Luminoso y dado muerte al líder del movimiento Tupac Amaru, al autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el que irrumpió como un fugitivo en la noche sin que nadie lo vislumbrara en la escena política peruana, aupado por sectores marginales, pequeños empresarios y hasta grupos de evangélicos, el que para muchos analistas nacionales representó el mejor momento de las relaciones entre Chile y Perú que podamos haber tenido con un presidente peruano. Apenas son 5 semanas de campaña publicitaria y realmente ha sido extraordinario el ascenso. Fue así como con Cambio 90 y en tiempo récord obtuvo un 57% de los votos. Un aparecido en la política derrotaba a la mayor figura literaria del Perú, el escritor Mario Vargas Llosa. Antes que solución concreta a los problemas concretos del pueblo. A menos de 2 años de asumir, Fujimori había perdido buena parte de los apoyos del Cambio 90. Cada vez más enfrascado en disputas con los congresistas, decidió disolver la sede del Poder Legislativo sorpresivamente un día domingo. Además de eso, suspendió la actividad del Poder Judicial. Era un autogolpe que apoyaban entusiastas las Fuerzas Armadas peruanas y, según se decía entonces, más de un 80% de la población. Era un parlamento profundamente desprestigiado y dividido, que había elevado groseramente su presupuesto, haciendo oídos sordos a la demanda de austeridad. Tuve que llegar a esto, dijo Fujimori, por la irresponsabilidad, la desidia y la holgazanería de estos mal llamados padres de la patria. Comenzó un gobierno de reorganización nacional y pronto dictaría una nueva constitución. He constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. ¿Flaco usted? ¿Sigue bajando? Y aquí me quedo ya. Sí, empieza a desaparecer. Sobra decir que Fujimori se las arregló para ser reelecto. Vivía su segundo mandato, faltaba una semana para la Navidad del 96, cuando 14 miembros del movimiento Tupac Amaru irrumpieron en la embajada de Japón en Lima, tomando como rehenes a 800 asistentes al cóctel, entre ellos la propia madre de Fujimori. Con el mismo nombre de un sitio arqueológico a 500 kilómetros al noroeste de Lima, comenzó a fraguarse la Operación Chavín de Huántar, un logro que llevaría al presidente peruano al momento más estelar de su carrera. 38 minutos después de iniciado el ataque, la operación Chavín de Huántar había terminado con menos bajas de las previstas. Los 14 emerretistas habían muerto y 71 de los 72 rehenes salían con vida. El éxito de la operación significaba además uno de los mayores golpes políticos de Fujimori. Oye, los 72, los 72. Si no, yo no aceptaba. La estrategia estaba tan milimétricamente concebida que estaba completamente seguro que esto se podía conseguir. Terminaba así una historia de terror que mantuvo como rehenes no solo a los que estaban al interior de la residencia, sino también a todo el pueblo peruano que deseaba que esta historia de horror y suspenso terminara de una vez. Vivo aquí en estas instalaciones las 24 horas del día. El Rasputín de la corte fujimorista no tardó en demostrarse como la peor sombra de su gobierno. A cargo del Servicio Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, el que se grababa corrompiendo, coimeando, extorsionando a opositores, no tardó en caer en la misma maraña de corrupción, asesinatos selectivos y hasta narcotráfico. Aprovechando una cumbre de la PEC en Brunei, cuando había conseguido ya su tercer periodo presidencial el año 2000, Fujimori denunció irse. No llegaría a la segunda cumbre en Panamá, se quedaba en Japón y mandaba su renuncia por fax.
Pero la pregunta que seguía sin respuesta era cómo, si Fujimori cargaba con una orden de captura internacional, Investigaciones lo dejó entrar a Chile. 5 años oculto en la tierra de sus antepasados. A pesar de que la justicia peruana quería extraditarlo, estuvo Alberto Fujimori hasta que decidió aterrizar en Santiago de Chile. Cuando el funcionario le pegó, por así decirlo, el timbrazo al pasaporte, porque eso es lo que se hace exactamente, sabía de quién se trataba. Yo lo supe a las 4:30 de la tarde cuando me llamó el embajador de Perú en Chile, José Antonio Mayer, para informarme que tenía información de que estaría en Chile. Ojalá que no llegue Osama Bin Laden en un momento determinado, porque, por cierto, a lo mejor también puede entrar a Chile. Lo que yo dije es que Investigaciones tenía que explicar lo que había sucedido. Quedé satisfecha con la explicación de lo que pasó una vez que Fujimori entró. Todavía no entiendo por qué entró. Michelle Bachelet primero dice que Investigaciones actuó mal y después reconoce que no tenía todos los antecedentes y afirma que actuó bien. Y el gobierno hace justo lo contrario. Primero dice que actuó bien, respetando la ley chilena, y ahora inicia los sumarios. Desde entonces la historia del chino, como le dicen allá, que sacudió a la política peruana, es conocida. 1 año y 10 meses después de estar detenido en Chile, fue extraditado a su patria, donde ha vivido entre la cárcel, los tribunales, las clínicas, las peticiones de indulto y las razones humanitarias. Por cierto, también el juego político peruano, la transaca y el claroscuro en la vida y el legado de un hombre que divide a su sociedad entre quienes lo consideran un pacificador nacional, un héroe que venció al terrorismo o un terrorista de Estado que vulneró los derechos y además se enriqueció en el poder. Fujimori, a punto de cumplir los 80 años, sigue siendo noticia central en el Perú.